¿Y si algunas de las historias más inquietantes del siglo XX nunca fueron desmentidas, solo archivadas y transformadas en ficción? Entre los años 40 y 70, el propio gobierno de Estados Unidos admitió haber realizado experimentos secretos sobre percepción, conciencia y control mental, y luego destruyó gran parte de los archivos. Entonces la pregunta no es si estas historias son reales, sino por qué siguen regresando, una y otra vez, bajo nuevas formas. En 1943, un barco de guerra llamado USS Eldridge fue envuelto en una niebla que, según los relatos, no solo lo volvió invisible, sino que alteró la percepción de la realidad de su tripulación. Décadas después, el mundo descubrió que durante años se habían llevado a cabo programas secretos de control mental, como el proyecto MK-Ultra, utilizando seres humanos como sujetos experimentales. Oficialmente, estos capítulos se consideran cerrados. En algunos casos, los archivos nunca existieron o nunca se hicieron públicos. En otros, parte de la documentación fue destruida y otra parte desclasificada décadas después. Las responsabilidades se diluyeron y el silencio institucional ocupó el espacio que dejó la verdad incompleta. Pero hay algo extraño. Las mismas ideas, dimensiones paralelas, experimentos con la mente, sujetos traumatizados, realidades fracturadas, reaparecen una y otra vez en nuestra cultura, incluso en series como Stranger Things. ¿Estamos ante simples coincidencias narrativas o frente a un patrón que nunca terminó de desaparecer? Bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy vamos a analizar los mensajes ocultos que el cine, los documentales y las series nos muestran, muchas veces sin que nos demos cuenta de su verdadero significado. Pero esta vez lo haremos desde una perspectiva diferente, como siempre lo hemos hecho en nuestro canal. Antes de continuar, queremos agradecer a los nuevos suscriptores y, por supuesto, a quienes nos han acompañado desde el inicio por su apoyo a este proyecto. No olviden seguir ayudándonos con sus me gusta y comentarios para que esta comunidad siga creciendo. Sin más que decir, continuamos y los pondremos en contexto. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, circula un relato que nunca fue confirmado oficialmente, pero que tampoco pudo ser enterrado del todo. El supuesto experimento realizado en el USS Eldridge no hablaba de armas convencionales, sino de algo más ambicioso: manipular campos electromagnéticos para volver invisible un buque al radar enemigo. Todo comienza con un nombre y una fecha: Carlos Allende o Carl Allen, y el año 1955. Es él quien, a través de una serie de cartas al escritor de ciencia ficción Morris K. Jessup, describe por primera vez un evento extraordinario. En octubre de 1943, el destructor de escolta USS Eldridge, de 173, habría sido objeto de un experimento naval en los astilleros de Filadelfia. Su objetivo declarado: volverlo invisible al radar. Los registros oficiales de la Marina desmienten la historia. El USS Eldridge estuvo en otro lugar ese día. No hay órdenes de experimento. Sin embargo, los archivos sí confirman hechos clave. En los años 40, la Marina investigaba la desmagnetización o diga-sin de buques para hacerlos indetectables a minas magnéticas. Y los nombres de científicos mencionados, como Nikola Tesla, fallecido en 1943, y Albert Einstein, sí estuvieron vinculados a investigaciones bélicas, aunque no a este caso específico. Hasta aquí, ciencia militar plausible para la época. Lo inquietante comienza cuando los relatos dejan de hablar de invisibilidad y empiezan a mencionar desorientación extrema, alteraciones perceptivas y consecuencias humanas que nadie supo o quiso explicar. Oficialmente, la Marina negó el experimento. No existen registros públicos que lo confirmen, pero tampoco hay una explicación completa que cierre el caso. Persisten testimonios fragmentados, cartas, versiones contradictorias y una constante inquietante: quienes hablaron fueron desacreditados, aislados o simplemente desaparecieron del debate público. Aquí el hecho se vuelve humano. Marineros del Eldridge, como Alfred Bielek o Edward Allen, dieron versiones décadas después. Sus relatos son contradictorios entre sí y con los datos oficiales, pero su existencia es real. Son estos testimonios fragmentados, a menudo cambiados con los años, los que construyeron la narrativa.
La única evidencia física tangible es el barco mismo. El Eldridge fue transferido a Grecia en 1951 y desguazado en 1999. No quedó nada para examinar. No hablamos de pruebas concluyentes, sino de vacíos. Y en historia, los vacíos también cuentan una historia. Si este tema te interesa, y te gustaría que hagamos un análisis completo y riguroso únicamente sobre el experimento Filadelfia, su contexto histórico, por qué trascendió y por qué aún hoy deja más preguntas que respuestas, déjalo saber en los comentarios. Aquí no damos respuestas rápidas, pero sí abrimos espacios para investigar con seriedad. Durante décadas, el experimento Filadelfia fue catalogado como mito, hasta que, años más tarde, se desclasificaron documentos que demostraron algo incómodo. El gobierno de Estados Unidos sí había experimentado con la mente humana, de forma sistemática, en secreto, con consecuencias reales. El proyecto MKUltra no es una teoría. Es un programa real, reconocido oficialmente, que investigó la manipulación de la conciencia, el control del comportamiento y los límites de la percepción humana. Parte de los archivos fueron destruidos. Otros sobrevivieron y fueron desclasificados décadas después. Nadie fue realmente responsabilizado. Y muchas preguntas quedaron sin respuesta. Y aquí es donde la cultura popular entra en escena. Series como Stranger Things no nacen en el vacío. No son documentales, pero tampoco surgen de la nada. La pregunta no es si estas historias son reales, sino por qué ciertos patrones se repiten una y otra vez. Experimentos, dimensiones, control mental y el precio humano del conocimiento. Los Duffer también se inspiraron en documentos desclasificados, investigaciones periodísticas y relatos históricos sobre programas reales de experimentación psicológica llevados a cabo durante la Guerra Fría. No para copiarlos literalmente, sino para explorar una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando el Estado cruza la línea ética en nombre de la seguridad nacional? Stranger Things no habla solo de monstruos. Habla de secretos, de puertas abiertas donde nunca debieron abrirse, y de las consecuencias de jugar con fuerzas que no se comprenden del todo. La cultura popular absorbe estos traumas. En 2016, una serie llamada provisionalmente Montauk, por el pueblo y la base militar asociada a leyendas de experimentos, se convirtió en Stranger Things. Los hermanos Duffer no se inspiraron solo en Spielberg y Stephen King. Su genialidad fue fusionar la estética ochentera con miedos documentados. El gobierno que experimenta con niños, como en Firestarter o Carrie, las puertas dimensionales, como la metáfora del experimento Filadelfia, y las agencias secretas que cubren sus huellas, la esencia de MKUltra. Cada temporada explora una faceta de este patrón. Temporada 1, el laboratorio secreto, Hawkins Lab, y la niña experimento, 11. Temporada 2, las secuelas del trauma y el control mental. Temporadas 3 y 4, la expansión del mal a través de portales y la corrupción institucional. No es una cronología de proyectos secretos, es una alegoría emocional de su impacto. La pregunta final no es si el Eldridge se volvió invisible, o si Hawkins Lab existe. La pregunta es, ¿por qué este patrón, experimento, secreto, consecuencia humana, se repite en nuestra psique colectiva? Porque refleja miedos reales, la tecnología que nos supera, la autoridad que nos traiciona, y la sospecha de que lo que nos cuentan es solo la superficie. Stranger Things funciona porque toma verdades históricas fragmentadas, los archivos destruidos de MKUltra, los vacíos en la historia del Eldridge, y les da una narrativa catártica. Nos permite procesar, en un formato seguro, la inquietante posibilidad de que los monstruos más aterradores no vengan de otra dimensión, sino de nuestros propios gobiernos y de nuestra sed de conocimiento a cualquier precio. Hollywood no nos muestra agencias secretas malvadas por accidente. Es una corrección narrativa a la propaganda oficial. Después de escándalos reales como MKUltra, el proyecto Sunshine, experimentos con radiación en civiles, o la experimentación con sífilis en Tuskegee, la confianza en las instituciones se quebró. El mensaje aquí es, desconfía de la versión oficial. En Stranger Things, el Departamento de Energía, una agencia real, es la fachada del mal. En X-Files, es el sindicato. En Captain America, The Winter Soldier, es S.H.I.E.L.D., infiltrándose a sí misma. No es solo un tropo.
Es la ficción procesando la traición real de que quienes debían protegerte, te usaron como conejillo de indias. Conexión con la realidad. Los documentos desclasificados siempre llegan décadas tarde, cuando los responsables están muertos. La ficción nos da la catarsis de ver la verdad revelada y el malo, enfrentado en tiempo real, algo que en la vida casi nunca sucede. El arquetipo del científico loco evolucionó. Ya no es un Dr. Frankenstein en un castillo aislado. Ahora es un programa gubernamental con financiación ilimitada. El experimento Filadelfia es el ejemplo perfecto. Tecnología militar, campos electromagnéticos, aplicada sin entender las consecuencias humanas. Stranger Things lo muestra con Eleven y los demás niños. Los archivos secretos de Arthur lo exponen con pruebas psíquicas. Altered Carbon lo lleva al extremo con la conciencia digital. La ficción explora el miedo a que la ciencia, en manos de un poder sin escrúpulos, deje de ser progreso para convertirse en una herramienta de control o en una fuerza de destrucción incontrolable. Conexión con la realidad. Piensa en la carrera nuclear, Hiroshima, la inteligencia artificial con sesgos, o la edición genética con CRISPR. La ficción nos prepara, o nos advierte, de los debates éticos que ya estamos teniendo. Las narrativas de experimentos secretos siembran la duda sobre la solidez de nuestra realidad. ¿Fue el experimento Filadelfia un fallo tecnológico, o una fisura en el espacio-tiempo? ¿Eran las alucinaciones de MK Ultra o acceso a otras capas de la percepción? El mensaje subliminal: tu mente y tu mundo son más frágiles de lo que crees, y pueden ser manipulados. Series como Stranger Things, El Upside Down, Dark, Los viajes en el tiempo, o Severance, La división de la conciencia, juegan con esta idea. Nos hacen preguntar, ¿y si lo que llamamos conspiración es solo la parte visible de una realidad mucho más compleja y aterradora que nos ocultan? Conexión con la realidad. En la era de los deepfakes, la desinformación masiva y las guerras cognitivas, este mensaje dejó de ser filosófico. Es una habilidad de supervivencia moderna, cuestionar la fuente de lo que ves y lo que recuerdas. Fíjate en un patrón constante. En estas historias, la verdad nunca la descubre una autoridad. La descubren niños, adolescentes inadaptados, periodistas obstinados o científicos marginados. Ellos conectan los puntos que el sistema quiere ocultar. Para el poder, no puedes controlar todas las narrativas. Para el espectador, tu perspectiva única y tu desconfianza sana son superpoderes. Conectar puntos por tu cuenta es un acto de resistencia. Esto es crucial. Nos hace participantes activos de la historia. Mientras vemos a los niños de Hawkins unir pistas, nuestro cerebro hace lo mismo con los datos del mundo real. Entonces, no es que la realidad supere a la ficción. Es que la ficción es el lenguaje en el que procesamos los traumas de la realidad. Los experimentos secretos, las agencias sin control y la tecnología éticamente ambigua son reales. Hollywood y las series no predicen el futuro. Nos dan el vocabulario emocional para entender nuestro presente. Cada vez que vemos a 11 sangrar por la nariz al usar sus poderes, estamos viendo el costo humano de la experimentación clandestina. Cada vez que el agente de Hawkins Lab miente a una madre, estamos viendo el manual de encubrimiento institucional. El mensaje final, el más importante que pasamos por alto, es este. Esta historia que estás viendo por entretenimiento, no la apagues cuando termines el capítulo, porque sus ecos están en los titulares de ayer, en los documentos desclasificados de hoy, y en los dilemas éticos de mañana. La próxima vez que veas una serie sobre un experimento secreto, no preguntes si es real. Pregunta, ¿de qué verdad real me está hablando? La historia nunca es solo una. Es un rompecabezas del que siempre faltan piezas. Piezas que a veces están en un documento desclasificado, a veces en el guiño de una serie, y a veces, en la conexión única que solo tú puedes hacer. ¿Qué patrón has visto tú? ¿Qué otra historia, película o hecho real crees que encaja en este mosaico de experimentos y secretos? Te leemos en los comentarios. Si este análisis te hizo detenerte a pensar, cuestionar o mirar estas historias desde otra perspectiva, te invito a compartir este video,
a que nos regales un me gusta. Esto nos ayuda a seguir adelante con este proyecto. También a suscribirte y si ya lo estás a que actives las notificaciones. Hasta pronto. Y felices lunas.